Muy buenas tardes. Soy José Luis Rico. Soy estudiante del programa de Tecnología y Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad UNAD, abierta y a distancia. A continuación, como parte de nuestro programa de Imagenología Convencional, estaré haciendo una breve explicación de las funciones y las proyecciones radiológicas del codo y fémur. Bienvenidos. El codo. Este hueso pertenece al grupo de las extremidades superiores. Cumple dos funciones. La primera, flexión y extensión. La segunda, pronación y supinación. Esta articulación permite la movilidad del antebrazo cediendo a giros sobre el eje longitudinal, formado por diferentes tipos de articulaciones, entre las cuales podemos encontrar la húmero radial. Esta es la encargada de unir el húmero con la cabeza del radio. Tenemos el húmero cubital. Este tipo de articulación establece una unión del cúbito y el húmero. Y por último, encontramos la articulación radiocubital, que es la encargada de formar la unión o la articulación entre el radio y el cúbito. Así como tenemos extremidades superiores, también encontramos en nuestro sistema óseo extremidades inferiores. En esta podemos encontrar el hueso más grande, largo y fuerte perteneciente al sistema óseo, específicamente dentro del grupo de extremidades inferiores, formando así dos articulaciones: cadera, pelvis, rodilla, tibia y peroné. Estamos hablando del fémur, el cual es el encargado de darle forma al muslo, y al igual que el húmero cuenta con dos diáfisis y dos epífisis, presentando una ligera torsión sobre su eje vertical. Cuenta con tres caras: anterior, de estructura lisa y convexa, es decir, una curva más prominente en el centro. Contamos con una segunda cara, que es la externa e interna, convexas y lisas, las cuales son de forma ancha en su parte superior y dan una forma muy estrecha en su interior, siempre con tres bordes. Dentro del grupo de las extremidades superiores e inferiores podemos encontrar los estudios radiográficos simples o básicos, o también las proyecciones adicionales que permiten al equipo médico un diagnóstico más efectivo, entre los cuales encontramos los dos estudios radiográficos básicos, entre los cuales tenemos el AP anteroposterior y lateral, esto hablando de la extremidad superior del codo. O tenemos las proyecciones adicionales, como lo son la proyección anteroposterior del codo, proyección lateral y proyección axial del codo. Para el estudio radiográfico básico del fémur encontramos dos tipos de radiografías: la AP anteroposterior y la lateral. Debemos tener en cuenta que el tipo de chasis que debemos utilizar para el fémur, ya que es un hueso muy largo, el más largo de las extremidades, debe ser un chasis de tamaño muy grande, en este caso un chasis de 30 por 40, que normalmente se va a utilizar si el fémur está causando dolor, trauma o presenta fractura, donde la posición del paciente debe estar boca arriba, es decir, de cúbito supino, donde la extremidad inferior debe estar totalmente estirada, formando un pequeño ángulo de 90 grados entre el pie y la tibia, donde se debe permitir una observación total del fémur que permita diferenciar las articulaciones a nivel distal y proximal. Siguiendo con la extremidad inferior fémur, debemos tener en cuenta que existe otro estudio radiográfico, como lo es el lateral, donde se manejará un chasis del mismo tamaño que la proyección AP anteroposterior, es decir, de un tamaño de 30 por 40, donde se implementará en el mismo caso si se causa dolor, trauma o una fractura. La posición del paciente debe ser de cúbito lateral, donde la extremidad de estudio debe estar en una forma oblicua anterior, con una separación del fémur de la parte afectada, es decir, se va a ejercer una pequeña flexión de la rodilla para hacer un contacto con el pie de la otra pierna. En este se debe permitir una visualización completa de las articulaciones del fémur a nivel distal y proximal.
Como lo habíamos mencionado anteriormente, dentro del grupo de las extremidades superiores, específicamente en el codo, se manejan dos tipos de estudio radiográfico básico, el AP, anteroposterior, y el lateral, donde el tipo de chasis en comparación con el fémur es mucho más pequeño, de un tamaño de 24 por 30. Aquí la imagen será diagnosticada si hay dolor, trauma e inflamación del codo. El paciente debe estar en una posición vertical, es decir, en posición de sedestación. En esta posición el paciente debe formar un ángulo de 90 grados mientras se encuentra sentado, con una extensión del brazo y la palma de la mano en supinación. Este tipo de estudio radiográfico debe permitir una observación completa de los músculos que se localizan dentro del antebrazo. Otra de las proyecciones básicas que tiene el codo es la proyección lateral, donde se manejará el mismo tipo de chasis que la proyección AP, anteroposterior, es decir, un chasis de 24 por 30. La imagen se implementará de la misma manera, con presentación de dolor, trauma e inflamación del codo. La posición del paciente debe ser en sedestación. Acá el número debe ser longitudinal al eje de la mesa, permitiendo que el cúbito y el radio sean perpendiculares. Se debe permitir la creación de un ángulo de 90 grados del brazo, donde la dirección de las palmas de la mano va de forma lateral con el pulgar hacia arriba. En este tipo de proyección se debe observar una flexión del codo a 90 grados con un espacio interarticular.